Cuando el funcionario del rey se acercó a Jesús de Nazaret, la actitud que traía era que quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer. Aunque él había acudido con cierto grado de fe, por la obra del Espíritu Santo en su corazón, él pudo comprender que si dudaba, esto le podía costar la vida de su pequeño hijo enfermo. Así que tuvo que ejercer fe en la declaración de Jesús de que el beneficio había sido otorgado. Tu hijo vive, como testimonio garante de que su petición había sido oída y a su caso se le había dado la debida atención. Ya se había librado la batalla de la fe en el mundo espiritual. Este hombre de la nobleza y funcionario del rey se había aferrado por medio de la fe al Salvador del mundo con humildad, reconociendo su débil fe y su gran necesidad como su mejor argumento. Así como Jacob se trabó en una descomunal lucha con el mensajero celestial en aquella noche, el tiempo de la angustia de Jacob. El maligno había instigado a Esaú para que marchase con 400 hombres armados contra Jacob, su hermano. Y mientras Esaú respiraba venganza, como lo había jurado cuando descubrió que había sido traicionado, Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Esa noche Jacob había hecho cruzar a su familia el vado de Jaboc y se había quedado solo, orando e implorando la protección del Dios verdadero todopoderoso, el Dios de Abraham e Isaac, su padre. En esa hora de suprema necesidad, él derramó su corazón y en la angustia de su mente confesaba sus faltas y con todas sus fuerzas solicitaba el perdón divino y su gran misericordia. Y mientras él derramaba su alma en un clamor en la angustia por sus hijos, su familia y cuanto él tenía, comprendiendo que sus faltas cometidas en el pasado habían puesto en riesgo la vida de ellos e incluso la propia vida de él. Fue allí que vio salir de la oscuridad a un hombre y él, con temor de que fuera un espía del campamento de su hermano Esaú, se trabó en una lucha cuerpo a cuerpo. Era un mensajero celestial con solo la apariencia tangible de un hombre, un ser de las dimensiones de luz y poder que había sido enviado para avivar el fuego del crisol de ese tiempo de angustia, esa hora de suprema necesidad, e inducirlo a renunciar a toda tentación e insinuación del enemigo maligno como había caído en el pasado, y a enseñarle objetivamente la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Y aunque Jacob
estaba sometido a una terrible presión psicológica, ansiedad extrema, el temor y la angustia más desesperante. Aún así, en esa situación de extremo estrés, no dejó de orar y elevar su corazón al Dios misericordioso y clemente, pidiendo su ayuda divina. A la verdad, la lucha era desigual, pero aquel poderoso ser había recibido la orden de ser condescendiente con él y enseñarle el poder intrínseco de la fe ferviente que lucha hasta agonizar, aferrándose al brazo poderoso de la omnipotencia. Y el registro de la inspiración divina dice, y Jacob luchaba hasta que rayaba el alba. Entonces aquel varón, viendo que él no desistía, lo hirió en la ingle y le dislocó la cadera y quedó cojeando. Jacob percibía que había algo sobrenatural en este ser. Más de una vez, cuando quedó derribado, esperando el golpe mortal, este ser con nobleza no lo ejecutaba. Entonces aquel varón le dijo, suéltame, mira que ya amanece. Y Jacob, desde lo más profundo de su alma, exclamó con determinación, no te dejaré si no me bendices. El mensajero celestial le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. En adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea, fuerza de Dios. Y lo bendijo allí. Pero para que le quedara bien claro y le recordara siempre, alejándolo de toda pretensión de autosuficiencia y presunción, el mensajero celestial lo hirió dislocándole la cadera, de modo que quedó cojeando, evidencia física de su condición humana débil. Tanto él como nosotros tendremos que lidiar toda la vida con nuestra condición humana débil como pecadores, y que solo por la misericordia de Dios somos salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De la experiencia de Jacob se desprenden valiosísimas lecciones que debemos asimilar. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido, y su experiencia es un testimonio del poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos poner en práctica la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Si no estamos dispuestos a confesar y abandonar toda práctica malvada, todo pecado, toda falta, y buscar seriamente la bendición de Dios, no la alcanzaremos. Pero todos los que se afirmen en las promesas de Dios, como lo hizo Jacob, y sean tan vehementes y perseverantes como él lo fue, lograrán el éxito que él alcanzó. De allí se desprende lo siguiente: las mayores victorias de la Iglesia de Cristo, o del cristiano en particular, no son las que se alcanzan mediante el talento, la educación, los recursos económicos y el favor de los hombres. Son las victorias que se ganan en la cámara de audiencia con Dios,
cuando la fe fervorosa y agonizante logra asirse del brazo poderoso de la omnipotencia. La historia de Jacob nos da además la seguridad de que Dios no rechazará a los que han sido engañados, tentados y arrastrados al pecado, pero que hayan vuelto a Él con verdadero arrepentimiento. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan exigen de nosotros una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Aquel que atendió con bondadosa simpatía al funcionario del rey en Cafarnaúm y le concedió la bendición de la sanidad de su hijo, sigue siendo el mismo Salvador compasivo que se conmueve por nosotros y nuestras necesidades. Pero así como este padre afligido por la enfermedad de su pequeño hijo, nosotros somos inducidos con frecuencia a buscar el auxilio divino solo para obtener algún beneficio temporal. Y hacemos depender nuestra confianza en su gran amor si se nos concede lo que estamos pidiendo. El Salvador del mundo anhela profundamente darnos una bendición mucho mayor de la que pedimos o esperamos. Y cuando ocurre una demora de la respuesta de nuestra petición, es con el fin de poder mostrarnos el mal que hay en nuestro corazón e inducirnos a percibir la profunda necesidad de su gracia en nuestras vidas. Es el deseo solícito de la deidad que renunciemos al egoísmo que nos motiva a buscarle. Al confesar nuestra debilidad y nuestras necesidades, debemos confiar completamente en la providencia de su amor infinito. Nuestra fe en Dios no se debe basar en que sintamos que Él nos oye. Debemos confiar en sus promesas. Que nuestro lenguaje de fe sea: lo creo, así es. No porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. Cuando acudamos a Dios con fe, todas nuestras peticiones alcanzarán al trono de su gracia. Al pedir su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecerle de que la hemos recibido. Luego debemos atender nuestros deberes, seguros de que la bendición se realizará en el momento que más la necesitamos. Cuando hayamos aprendido a hacer esto, vamos a saber que nuestras oraciones son contestadas. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su amable atención. Saludos y bendiciones.